¿Qué hace que un personaje ocioso, entrometido, cagüinero, que está más pendiente de la vida del resto que de su propia vida, básicamente porque le sobra el tiempo, porque nació en cuna de oro y en realidad no tiene nada más que hacer que andar jugando con su entorno como si fueran piezas de ajedrez? ¿Qué hace que este personaje, en vez de tener el odio masivo porque tiene características muy detestables, sea uno de los más queridos dentro del universo de Jane Austen, sea en lo personal uno de los personajes que más me encanta y que creo yo que más me acercó a el mundo de Jane Austen sin siquiera saberlo a través de sus versiones más modernas como Clueless? Es que se han hecho tantas adaptaciones en el 96 con la Gwyneth Paltrow, en el 97 con la Kate Winslet, en el 2009 con Romola Garai de la BBC y obviamente nuestra querida Alicia Silverstone y Anna Taylor-Joy. Son tantas las versiones de este personaje que obviamente tenía que hacer este ejercicio y no podía seguir viviendo si no descubría cuál es la mejor Emma. Así que Crazy Lover me dediqué por meses a ver todas las series y películas disponibles como adaptación para poder crear este capítulo donde vamos a ir punto por punto analizando y llegando a como un acuerdo entre ustedes en redes sociales y yo cuál es la mejor versión de este personaje. Muy bienvenido al capítulo de Las Emmas. Porque en la vida, all you need is love. Acompaña a Majo Garrido y sus invitados a revisar el amor y la cultura pop en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Desde Los Ángeles, California, aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola Crazy Lovers, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Crazy Stupid Podcast. Yo soy Majo Garrido, su conductora, y les doy la bienvenida a este capítulo especial que, como les decía en la introducción, está dedicado a ver, revisar así como en detalle todas las versiones, no sé si todas, porque no nos alcanza el tiempo, pero tal vez las versiones más conocidas y las más clásicas de Emma Woodhouse, este personaje tan querido de Jane Austen y que ha sido adaptado en versiones modernas, en versiones fidedignas al libro. Hay versiones, qué sé yo, de la India, hay versiones españolas, mexicanas, desde el 1930 y algo hasta las últimas y más modernas. Aquí vamos a estar revisando en detalle 5 en honor al tiempo, la versión de Clueless del 96 con nuestra querida Alicia Silverstone, la versión del 96 de Emma con Gwyneth Paltrow, la versión del 96-97 de Kate Winslet, que es esta película que es como todo lo contrario a la versión de Hollywood. Bueno, viene una versión ahí inglesa un poco más fidedigna al libro. También vamos a revisar la serie de la BBC del 2009, que tiene 4 capítulos y que en realidad creo que le da muchísimo más espacio para poder indagar en esta historia. Y por supuesto, la versión del 2020, que también es una de mis más queridas, básicamente porque tuvo un pésimo timing para estrenarse. Ya les voy a estar cantando cuándo y dónde fue. Así que eso, muy, pero muy bienvenidos a este capítulo llamado Las Emas. Pero, obviamente, antes de entrar, como todas las semanas, la invitación siempre es que tú, Crazy Lover en la casa, puedas seguir este podcast en redes sociales. Ya sabes que es Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pueden dejarnos comentarios como siempre en Spotify, en todas las redes sociales. Y nosotros estamos como constantemente leyendo. Incluso yo creo que para este capítulo les dejé una encuesta donde les preguntaba un poquitito de detalles de las cosas que vamos a estar revisando en el capítulo de hoy y ustedes amablemente me contestaron, así que obviamente eso por supuesto que siempre se agradece. En fin, moviéndonos al capítulo de hoy, al capítulo de Emma, me gustaría primero contarles por qué decidí hacer este capítulo, porque es algo que yo tenía en mi mente hace mucho tiempo, porque creo yo que en todo el ejercicio de este podcast donde hemos revisado, qué sé yo, tenemos capítulos de Orgullo y Prejuicio en su versión de la película del año 2005, también tenemos ya un capítulo dedicado a Clueless, em, pero yo por mucho tiempo me estaba guardando la idea de analizar a todas las Emmas. ¿Y por qué siento yo que Emma es una de mis historias favoritas?
No lo sé, creo que es lo que quiero descubrir con ustedes, pero sí hay una idea fuerza que se me viene a la mente cada vez que pienso en Emma, y es que tiene como el efecto Rachel Green de Friends, em, que es este personaje que tiene todas las características como para ser un personaje odiado, como Rachel, que sabemos que es una chica de clase alta, mantenida por los papás, ya sabemos que en los primeros capítulos corta la tarjeta, que tenía una vida muy fácil, y que tal vez en el papel y en la teoría podría ser un poco detestable. Sin embargo, el buen corazón del personaje, las decisiones y el viaje que toma y cómo va dándose cuenta de sus propios errores, aprendiendo y dándose cuenta de que tal vez las cosas no son como esta persona cree, eso hace que finalmente los queramos. Siento que Emma es muy eso. Y si bien Jane Austen tiene otras protagonistas que tal vez tienen como unas actitudes mucho más admirables en teoría, como nuestra querida Lizzie Bennet, Jane Bennet o la hermanita, no sé, qué sé yo, la Eleanor con la Marianne en Sensatez en Sentimiento. Sí, bueno, en fin. Para mí siento que, como les decía, la Emma es mi favorita porque siento que tiene cualidades que en teoría no son como tan ideales, sin embargo termina con su frescura, con su buen corazón como comprándote. Y creo que los personajes que en el futuro se parecen un poquitito a ella en adaptaciones modernas que han sido directamente inspiradas en ellas, como el caso de más emblemático que es el de Cher Horowitz en Clueless, pero también yo siento que Elle Woods es Emma. Elle Woods es una chica millonaria de Beverly Hills que vive como en un mundo de Bilsy Pub, que es más o menos un poco llevado a la época de Emma, lo que ella se desenvolvía. Ella era una chica privilegiada que si bien había perdido a su mamá, el papá y la nana y todo el mundo la había creado como este mundo súper idealista, pero también como una forma de especie de como jaula de oro, como para mantenerla ahí. Todos sabemos que su papá era bien receloso de ella, ya se le había ido la hija mayor, no quería quedarse sola porque era un caballero hipocondríaco. Entonces yo siento que todas esas cosas decían que la Emma se quedara en la casa. Y siento que ese tipo de cosas se replican, como les decía, en Elwood, quien sale como este cascarón de ser la rubia de Hollywood para irse a Harvard y demostrar que ella tenía todas las condiciones para ser una increíble abogada. También pasa, no sé, me pasa mucho que es una referencia que tal vez nadie más hace, pero yo siento que es muy Amélie Poulain, como en el sentido de matchmaker. Siento que esa obsesión tal vez vienen de distintas cosas, tal vez Amélie más de un trauma y la Emma más de ociosa, pero esa necesidad de como para evadir sus propios problemas y sus propias, como mirar su propio corazón, se dedican a arreglar el del resto, a ser como matchmaker y arreglarle la vida a los demás con tal de no pasarse tiempo tratando de arreglarse la vida a ellos mismos. Incluso hasta como que siento que hasta la Olivia Pope de Scandals algo tiene, porque es como si lo extrapoláis al mundo como político y todo eso, de andar arreglando escándalos y pensar también esta cosa de que estoy haciendo el bien y no tener idea que de repente estáis metiendo las patas, que está ahí como que te falta calle, todas estas cosas que tú rollos que te pasas en la cabeza tiene muchísimo que ver con tu encierro, con tu mundo pequeñito, que no es tu culpa, es lo que te tocó vivir hasta el momento y que estás lista como para romper el cascarón y salir. No sé, yo siento que el hecho de que hayan tantas como personajes, siento yo que se parezcan o que se inspiren, porque al final todos sabemos que todo viene de Jane Austen. Bueno, de todas estas que te nombré, la que en verdad está como conscientemente inspirada es Cher, las otras son cosas que yo pienso y que yo hago las conexiones, pero entonces como que siento que todos esos personajes que son así como la Rachel, o como la Emma, o como todos los que le nombré, a mí en realidad se ganan muchísimo mi corazón. Así que por eso Crazy Lover básicamente decidí hacer el ejercicio de ver todas las películas y series más o menos disponibles y empezar a ver cuál podría ser la mejor en distintas categorías. Así que antes de entrar a eso, que probablemente lo haga en la próxima sección, quería hablarles un poquitito de las gemas más emblemáticas. Ya, y si tengo que empezar a hablar de las gemas, por supuesto que tengo que partir con Alicia Silverstone, porque la versión de Cher Horowitz fue obviamente la primera que yo vi, la que me abrió las puertas sin saberlo al mundo de Jane Austen, una de las que me abrió las puertas al mundo de las comedias románticas. No recuerdo yo, debo haberla visto, pero creo que no recuerdo haberla visto en el cine, pero sí recuerdo haberla visto, pero 55.000 veces.
en el cable cuando la daban. También en el capítulo que tenemos, que lo pueden ir a escuchar, tenemos un capítulo completo dedicado a esta película, les contaba todo lo que Cher significa y todo lo que toda mujer millennial siempre soñó. Ahora es tan fácil como encontrar, qué sé yo, en Amazon online trajes de ella, pero uno en ese tiempo soñaba con ese closet que se armaba por computadora, soñaba con ese traje a de cuadrilla amarillo. Está la versión de la película, después le fue también con la película que hicieron, recuerden, la serie. Ahí sí, la Alicia Silverstone no estaba, entonces la reemplazó la actriz Rachel Blanchard. Ella creo que hizo a la Cher lo que duró la serie entre el 96 y el 99, pero el resto del elenco es más o menos el mismo de la película. La Alicia fue la que no quiso firmar, porque ella estaba en otras ligas. Y nada, po, como que siento que esta versión, le tengo demasiado cariño en mi corazón porque, o sea, Paul Rudd, Alicia Silverstone, para mí son Mr. Knightley y Emma. Y creo yo, y me da la sensación que así lo hicieron saber ustedes, que concuerdan un poquitito conmigo, porque cuando les pregunté en la encuesta en redes sociales cuál era su Emma favorita, arrasó. En realidad, en súper primer lugar, como con 80% fue Alicia Silverstone, su Emma favorita, seguida de Romula Garai, que es la Emma de la versión de BBC de Londres, y como con 10% está la Gwyneth Paltrow. Esas fueron como sus Emmas favoritas, lo cual también coincide porque siento que también fueron es mi Emma favorita. Como que si yo siento que tuviera que definir la mejor Emma moderna, esta y la mejor Emma en época, ya les voy a contar, porque hay más. Em, Creo que en el ejercicio de la creación de este capítulo, la primera Emma que vi, hace como 2 meses atrás, fue la de Gwyneth Paltrow, en el 96. Me alegro que haya sido la primera que vi porque siento que fue como en orden increciendo. Si lo hubiese visto después, probablemente no la hubiese encontrado como tan buena, pero debo decir que esta versión a mí me sorprendió básicamente por el cast. Estamos hablando del 96, la época de oro de la Gwyneth Paltrow, donde alrededor de esos años la estábamos viendo en Shakespeare enamorado, en Great Expectations, en Emma, y ella era como la it girl, tanto en pantalla como fuera. O sea, recordemos que son los tiempos de Ben Affleck, de Brad Pitt, etcétera. Pero, verla a ella la encontré tierna, la encontré como dulzona, pero realmente lo que más me impresionó de esa película era como el cast que tenían. Como les decía, en esa película, por ejemplo, Harriet es Toni Collette, que uno dice así como: "Guau", o sea, esta tremenda actriz. También Frank Churchill es, Ewan McGregor, así como el jovencito, pero como no el primer jovencito, como el de atrás. Un Ewan McGregor que yo creo que ha sido contemporáneo, no recuerdo muy bien cuándo es Trainspotting, pero puede ser el 96, 95 por ahí, o 97, pero igual era un Ewan McGregor que ya era conocido. Luego, esa, por ejemplo, en el papel de Mr. Elton tiene a Alan Cumming, que este chico que yo cuando confesé que antes cuando era más chica lo confundía con Pee Wee Herman, pero sé que son distintos actores, pero que él ha salido en un montón de películas, especialmente una que yo recuerdo con mucho cariño de ese actor es Romeo and Michelle High School Reunion, que algún día haremos en este podcast también. Voy a encontrar la forma de hacerla en este podcast, pero creo yo que mi favorita cuando la vi, que yo grité y salté, fue como fue cuando vi a Lady Featherton, nuestra querida o slash odiada Portia de los Bridgerton. Bueno, ella acá interpreta a Jean Fairfax y me refiero a nuestra querida Polly Walker, que yo quedé así como, la amo, estupenda, vestida de época. Entonces como que el hecho de verla de época no podía evitar pensar que era como, em, Portia cuando joven. Era como que todo el rato pensaba en eso. Así que como que sentí que esta película, no sé, insisto, me sorprendía muchísimo como por el cast. Cuando vi otras versiones sentí que, por supuesto, que no es la más fidedigna, y creo yo que si bien respeta el tema de la época y de cierta forma los vestuarios, a diferencia de algunas producciones que se hacen en Inglaterra o la BBC y todo ese tipo de cosas que se dedican un poquitito más a ser más accurate,
o como más como apegados a lo que en verdad pasaba en ese tiempo. Esta es bonita, tiene exteriores bonitos, pero mucho más versión hollywoodense. De hecho, creo que eso fue la crítica que se le hacía, que como que la Gwyneth no tenía mucha cara como de, de chica de época. Y nada, pues como que la gente más purista no es su versión más favorita. A mí me pasa que siento que yo no soy gran fan de la Winnet, pero sí recuerdo haber estado como full 12 13 años cuando esto estaba pasando. Entonces eran las primeras veces que podía ir a ver mis primeras rom-coms al cine. Vi muchas de las películas que les digo en el cine. Y creo yo que en ese momento se me hacía como morosita. Esta yo no me acuerdo haberla visto. La vi ahora hace poquito y me pareció como una Winnet súper como dulce en comparación a otras películas que yo me acuerdo haber visto de ella. Ahora, recordar que si bien tal vez Winnet no es como, no sé, la viva imagen de una chica de la regencia o del 1800 o 1700, en este caso viene el 1700, pero a su favor debo decir que claramente, si Jane Austen hubiese vivido en Hollywood en los 90, por supuesto que hubiese elegido a Gwyneth Paltrow, porque ella era la emo de la época. Recuerden que Gwyneth, uno la conoce como, claro, por su carrera de actriz, pero ella es una nepo baby. Ella es hija de un productor que se llama Bruce Paltrow, que es un productor, director de cine, muy conocido, con mucha plata, muchas lucas. O sea, ella viene de cuna de oro igual que la Emma. Y también es hija de Bert Donner, que ustedes se acordarán de ella como una actriz estadounidense. Yo me acuerdo mucho de ella en Will and Grace y Meet the Fockers. En los 80 hizo súper buena carrera como en Hollywood y también en todo el tema de el teatro. Canta, es ganadora de Tonys. En verdad, como que su familia es súper talentosa, súper nepo baby. Entonces, obviamente, si tú extrapolas la vida de ella, dices, obvio que es Emma, es como una chica millonaria con plata que se dedica a hacer velas con olor a sus cositas, es la que le pone el nombre de fruta a la hija porque puede, porque sabe que aunque le ponga un nombre de vegetal o de fruta, la hija va a tener la vida asegurada. Entonces, ese es Winner. Obviamente, muchísimo de coincidencia con Emma. Si había una chica privilegiada en Hollywood despistada y buena onda, en ese momento era Gwyneth. La otra Emma que también vamos a analizar aquí es la no sé el año, porque en algunas partes me sale 96 y otras 97, pero la versión de Kate Beckinsale, que si ustedes no saben quién es, yo les voy a recordar que es la chica de Serendipity, la chica de Click, que sale con Adam Sandler en Pearl Harbor, y hasta la fecha es como ahora como media influencer, yo la sigo en Instagram y todo. Y ella hace esta película que sale más o menos en las mismas fechas, pero una especie de respuesta a esta versión como floppy de Hollywood. Porque estaba la Emma de la Winnet y en ese tiempo también se estaba como filmando, no sé si estrenada ya o no, Clueless. Entonces vino como toda esta ola más purista desde Inglaterra y deciden hacer esta nueva versión y hacen esta película protagonizada, como les decía, por Kate, quien hace de Emma, y donde Andrew Davis, que era el guionista, dijo básicamente que él quería un retrato más realista, menos romántico, que explorara un poquito más la rigidez de esa sociedad y los conflictos morales como mucho más serios, más que así como, ay, el amor, y que por eso la fotografía se debía ver más natural, con tonos menos idealizados. La película en sí, como película, yo la vi, creo que fue una de las últimas que vi y era como, estaba esperando que fuera mala y como que, damn it, no es mala, no es mala. No es mala y yo creo que si tú eres de la otra corriente que no soy yo, que es la que le gusta mucho más fidedigna, te va a encantar esta película, porque como decía el guionista, aquí se le da mucho como importancia a que sea más parecida al libro y más parecida a la época. Todo como telas de la época, café, fome y todo. De mi perspectiva, pero siento yo que si a ti te gusta lo que es más apegado a la época, esta te va a encantar, porque tiene, insisto, tiene el foco puesto en otra cosa, no es como tan floppy romance, si bien es Emma, así que obviamente se trata de matchmaker y de hacer pareja y todo, tiene más puesto el foco
en también mostrar como las pocas elecciones, el por qué lo hacía, porque ella, bueno, un poco voluntariamente había renunciado al matrimonio porque sabía que se tenía que quedar cuidando al papá. Entonces, como que para no pensar en ella, pensaba en el resto. Yo creo que esta Emma y la de Anya Taylor-Joy, siento yo que son como un poco más irónicas, un poco más al hueso, un poquito más insípidas, no son tan como goofies, son tan como floppy como otras versiones. Así que eso, siento yo que tiene pequeñas cosas como modernizadas, pero muy, muy pequeñitas. Acá Mr. Knightley está interpretado por Mark Strong. Aquí lo hemos visto en un montón de cosas. Hace poco en Cruella, John Victoria Nathan hace poco, Kingsman, Sherlock Holmes, en fin. A mí me pasa que es una versión un poco más tosca, siento yo, de Mr. Knightley y siento que me acuerda demasiado como a Mr. Darcy. Y para mí, creo yo que Mr. Darcy ya es como el duro pesado y este es como un poco, desde mi perspectiva, más bonachón. Y en esta versión no se ve tan así, probablemente es más fidedigna el libro, pero a mí no es de mis Mr. Knightley favorito ni en la interpretación ni en lo físico, pero obviamente se respeta y maravilloso que a ustedes les guste. Otra Emma que voy a revisar es la versión del 2009, que es mi gran sorpresa. O sea, sorpresa no sorpresa, porque es una serie producida por la BBC. ¿Es sorpresa que sea buena? No, obviamente es buena, porque sabemos como todo el trabajo en general que tienen estas producciones. No se le escapa nada. El cast está increíble, la fotografía, qué sé yo, los vestuarios, los diálogos, y están increíbles sin perder la esencia ni del libro ni de la época. Entonces, para mí es una gran sorpresa porque siento yo que es un poco el equilibrio de todo lo que yo vi, perfecto y como, bueno, no puede ser mi primera Emma favorita porque ya les dije que mi primera Emma favorita siempre es y será Alicia Silverstone, porque fue la que me introdujo al mundo de la Emma sin ni siquiera saber el mundo de la Emma. Pero Rómula Garay, acá en esta versión como Emma, es sin duda se metió ahí un poquitito en mi corazón y es como la segunda Emma que más quiero. Y aquí la que perdió fue Anne Taylor-Joy, porque ella solía ser mi segunda, pero luego que vi esta serie, siento que es la mezcla perfecta entre ambos mundos. ¿Tiene un toque de modernidad? Sí, en el sentido de que los vestuarios, si bien son de épocas un pelito más vistosos, pero nunca llegan a ser como Bridgerton o Buccaneers. Qué sé yo, los personajes, la fotografía, los ambientes, todo se ve como mucho más entretenido, pero obviamente no al tanto como otras versiones que tal vez a la gente le incomodan. Esta a mí me gustó mucho por eso y segundo, por su extensión. Es una serie de 4 capítulos más o menos de 50 minutos cada uno. Entonces, básicamente es contar como Emma en 2 películas. Y eso hizo que la disfrutara un montón, porque les voy a estar contando la pasada de qué se trata esta historia, pero Emma pasa por varias cosas, o sea, primero se pone a ser matchmaker, después tiene un enredo con Mr. Elton, después viene Frank Churchill, de entre medio siempre está Mr. Knightley, y todo eso en la serie logra contarse con un montón de detalle, porque es casi como un capítulo para cada momento. Eso me hizo disfrutarla un montón y además como ver cómo brillaban otros personajes y otras relaciones, como mucho más importante el tema de ella dejando a su papá, porque podemos ver como la relación de necesidad que hay entre ambos, de cómo él ha construido todo esto como para que ella viva en una cuna de oro, pero ojalá nunca lo deje. En la versión original, a mí me pasa que como viví primero Clueless, no puedo evitar siempre como ir comparando, más allá de que después me leí este librito, no le había mostrado, aquí está el Emma que me leí durante la pandemia. Pese a que me leí el libro y pese a que he visto otras versiones, no puedo evitar siempre comparar a Clueless. Y Clueless tiene un tema que eliminó personajes, eliminó las tramas, Jane Fairfax desaparece, hacen a Frank Churchill gay, entonces como que te quitan un montón de cosas que después recordé que en esta serie como que le dan mucho más cabida y mucho más protagonismo, obviamente porque tienen más tiempo para contarlo. Así que creo yo que de esta versión me encantó y bueno, la chica que le interpreta a la Rómula me pareció fantástica porque creo yo que me conectó mucho más como con la Alicia Silverstone en el sentido de rescatar la parte goofy de la Emma.
no solamente la parte seria. Es una mujer inteligente, con buenas intenciones, pero también es como al mismo tiempo despistada, no desde, no desde la tontera, sino que siento yo muy fenómeno como Daphne Bridgerton. Si te tienen en una cunita chiquitita de oro y no te dejan ir a ver el mundo, obviamente tu mundo va a ser pequeñito y tus grandes preocupaciones van a ser tonteras a ojos de otros. Entonces creo yo que obviamente ella se creía la típica como que se las sabía todas, que iba de vuelta en la vida, pero en realidad le faltaba calle. Entonces creo yo que toda esa cosa como bien goofy de, upsi, ay, armar todo este atado con el Elton, y a la pobre Harriet que le mete 2 veces 2 ideas mal, de que la querían y no la querían, y todo eso es de despistada, no es de mala. Entonces, todas esas cosas creo yo que se las hace súper bien ella, y como que tiene su faceta inteligente, simpática, pero también su faceta goofy mucho más desarrollada que, por ejemplo, las versiones de Kate y la versión de la Anya Taylor. Y ahora nombrando a la Anya Taylor, por supuesto que tengo que ir a la última que les quiero hablar, que es la Emma del 2020, a la cual, como les decía, le tengo un especial cariño. Alicia Silverstone me hizo entrar en este mundo. Ahí yo entré engañada pa' Chillán, porque en esa época yo no sabía que era una adaptación de Jane Austen. Para mí, cuando sale Clueless, Jane Austen era como un nombre así como, no sé, Cervantes, qué sé yo, escritores. No estaba familiarizada con su obra. Sin embargo, cuando tiene que haber sido a fines del 2019, vi los trailers de Emma en su versión de Anya Taylor-Joy. Dije: "¿Qué es esto? Me encanta". Y es una época pre-Bridgerton para mí, pre-anything que tuviera que ver con Jane Austen, pre-pandemia, que eso es súper importante porque ni siquiera estaba como leyendo en esa época. Sin embargo, yo vi el tráiler en 2 o 3 películas que fue al cine y dije: "Yo quiero ver esto", y me acuerdo que lo anoté. Y por eso sé perfectamente que, yo creo que nunca se logró estrenar en cines, pero su fecha de estreno en cines en Estados Unidos era marzo del 2020. Cuic. Entonces, le tengo mucho cariño a esta película porque me atrajo hacia la historia, me encantó la fotografía. Yo vi, como la fotografía en esta película y dije: "¿Qué es esto? ¿Qué son estos colores?". Como le decía, previo Buccaneers, previo Bridgerton. ¿Qué es esto tan lindo de colores pastel? ¿Qué es esta regencia de color pastel? Amé. Y claro, como lamentablemente, por lo menos acá, creo que no se estrenó en cine porque obviamente era la época full como todo encerrado, no, los cines no estaban abiertos y terminó estrenándose por Prime Video como en mayo por ahí. Entonces yo ahí la vi, y la vi muchos meses después, pero me dio mucha penita que no tuviera como ese glamour, esa alfombra roja, ese momento. Entonces por eso le tengo un extra cariño. Y obviamente porque Anya Taylor-Joy, uno sabe con que se ve súper gringa, latina, argentina, latina represents, y uno dice, eh, la Emma latina, aunque, aunque se ve cero latina. Em, pero sí, me gustó mucho esa versión también. Además que es una versión que no deja de tener un gran elenco también. Creo yo que eso me impacta como todas estas películas en su mayoría tienen grandes actores. En el caso de ella, bueno, aparte de la Anya, que es como evidente porque me parece que es post Queen Gambit, no estoy segura ya a esta altura cuándo es Queen Gambit, pero yo creo que es posterior. Entonces era como cuando estaba reventando su carrera y fue uno de los, yo creo, de los papeles importantes. También en ese cast está la Mia Goth, que hace de Harriet, que ya todos sabemos Mia Goth, Maxine, ahora hace poco Frankenstein. En verdad es como una actriz que ahora está como muy de moda y que yo creo que es mi segunda Harriet favorita. También está el hombre más afortunado de este planeta Tierra. Me refiero a Colin Turner, el, el prometido de Dua Lipa, qué mujer más estupenda. Debo decir que con la idea la fuimos a ver hace como una semana. Quedamos locas, la amamos. Pero en fin, no les voy a hablar de Dua Lipa porque ahí les voy a hacer otro podcast completo. Pero él hace de Frank Churchill. También está. Ay, se me olvidó cómo se llama el actor que interpreta a Mr. Knightley aquí, pero sé que él va a ser a Lucius Malfoy en la próxima versión de Harry Potter.
así que lo vamos a ver pronto. Y también hay otros 2 personajes que me encantan, o sea, otros 2 actores, que es Billy Knight, que aquí en este podcast lo conocemos obviamente por Love Actually y About Time, y también la Tania Reynolds, que es, esta actriz de, Sex Education, la que era como que cuando hacía cositas se creía como marciana y tenía tentáculos, ella. Ella hace como de la esposa de Mr. Elton. Así que no, esto está todo súper bien. Estas versiones, en verdad, yo siento que cada una, aporta cosas distintas. Mi plan siempre fue decir como: "Ya, esta es la mejor Emma, esta es la peor", y siento, lo cual es una grata sorpresa, que todas las versiones que yo vi de Emma y que revisé eran súper buenas. Ahora, ¿cuál destaca en cuál? Eso es lo que les voy a contar en la próxima sección, porque hay unas que yo creo que es la mejor adaptación del libro, otra es la versión moderna mejor, otra es la versión de regencia mejor, etcétera. Así que eso lo voy a estar dilucidando en la próxima sección que ustedes saben que se llama Hablemos de rom-com. Emma. Está ambientada en la Inglaterra rural de principios del siglo XIX y todo pasa en este pueblo ficticio llamado Highbury. Ahí conocemos a nuestra querida Emma Woodhouse, quien es una joven, ella es inteligente, es bonita, ha tenido como acceso a, qué sé yo, a todos los privilegios de la época. Lamentablemente nos cuentan que su madre falleció cuando era pequeña. Tiene una hermana quien ya se casó y se fue a Inglaterra con el marido y los hijos, y ella está en la casa, quien había estado al cuidado de la como institutriz llamada Miss Taylor, y que ella le había dado como ella y el papá todo el amor del mundo. Entonces era una chica que tenía como mucha autoestima, tenía mucha capacidad social, pero tal vez muy poca calle. Para ser riguroso. Ella vive con su padre, el señor Henry Woodhouse, que es un hombre súper nervioso y más que nada hipocondriaco y como que yo creo que mi psicóloga diría que él es mente catastrófica, porque siempre está viendo como lo peor, lo más terrible, siempre tiene alguna enfermedad, cosa que vemos y no juzgamos, porque yo era hipocondríaca igual que Henry Woodhouse hasta que me cambié a vivir a Estados Unidos y la salud es tan cara, tan cara, tan cara que ¡pum!, mágicamente se me pasó mi hipocondriaquez, porque realmente no podía pagarla. Así que volviendo a la historia, la historia de la Emma arranca un poco cuando esta institutriz, Miss Taylor, se acaba de casar con Mr. Western, y toda esta situación pasó gracias a Emma, quien se jacta de tener esta especie de como superpoder donde puede como leer a las personas y tiene como, según ella, como un instinto donde va juntando parejas, como una especie de matchmaker. Am, Ella lo hace básicamente, obviamente porque es buena persona, pero yo creo que lo hace generalmente de ociosa. Ella tiene mucho tiempo libre, mucho tiempo libre. Y eso ha hecho un poco que el papá, como ya se le murió la señora, la hija mayor ya se casó y se fue, como que siento que a la Emma la tiene un poco en una jaula de oro, porque ella no tiene como la necesidad, a diferencia de muchas, muchas de las novelas que vemos de Jane Austen y cualquier novela de época, ella no tiene la necesidad de las mujeres de ese tiempo de casarse, porque ella ya tiene como patrimonio, la plata está como asegurada en la familia, porque la hermana ya se casó con un hombre que además es súper buen hombre, porque em, es el hermano de uno de los personajes que más vamos a querer en esta historia, y entonces ya, como que ella en ese sentido no es como la Elizabeth Bennet que le tratan de enchufar al primo Colin, no. O sea, como que aquí ella, el tema de casarse está fuera como de su foco, pero yo creo que no tanto por su idea, sino que yo creo que como, y aquí a lo mejor algunos de ustedes me van a seguir, no sé si en el no casarse, pero sí en la responsabilidad que de repente tienen o los hijos únicos, o no necesariamente los hijos únicos, pero de repente a lo mejor el hermano chico, el último que se va de la casa, de cuidar a los papás. Que eso yo creo que también es un temazo y que pese a que han pasado, no sé, 200 años o tal vez más, es algo que todavía se puede ver reflejado en algunas personas. O sea, todavía de repente hay personas que o deciden, no sé, por a lo mejor les gustaría viajar, vivir en otro país, pero en realidad, por alguna razón,
ya sea como psicológica, mental, física, de enfermedad, de monetaria, de repente los papás no se pueden autovaler y como que los hijos se tienen que quedar ahí, irse postergando. No necesariamente no casarse, pero sí tal vez postergar sus sueños por cuidar a los papás. Entonces, yo creo que ahí la Emma tiene así como un súper buen tema, que es atemporal. Bueno, dicho esto, cuando se empieza a desarrollar esto es porque, como les decía, la Emma ya se jacta de que hizo este super matchmaker y ahí conocemos, obviamente, a un personaje que va a ser nuestro favorito, que es Mr. Knightley, que es una especie de vecino, es como el concuñado de ella, porque el hermano de él se casó con la hermana mayor, con Isabela, creo que se llama. Y Mr. Knightley es como todo lo más lindo. Es, yo diría que es el Sam de Clarissa lo explica todo. Como que siento que en Clarissa como que venía el vecino, se metía por la ventana y se ponía a conversar en la pieza. Esto es como lo mismo, pero en la época de regencia. Entonces es una persona muy querida, es como familiar, pero no familiar. El tema es que este chico es todo lo que uno quisiera. Es como educado, bonito, de buena familia, buen califón, como diríamos ahora. Y que además es buena persona y se preocupa mucho de esta familia. Y que tiene como supuestamente esta relación media de hermanos, pero no son hermanos, porque son solo vecinos, con la Emma, como que crecieron juntos, entonces siempre nos muestran en todas las versiones que como que se molestan un poquitito, como que son como el típico de como le tira una broma porque en el fondo está buscando su atención. Y a la vez vemos que si bien la Emma no le interesan ni los hombres ni casarse, creo yo que la única persona que escucha, que puede darle opiniones, que está constantemente diciéndole como que, ¿sabes qué? La está embarrando, es Miss Knight. Así que bueno, dicho esto, en la primera parte de la película vemos cómo entra otro personaje que se llama Harriet Smith, que ella también es jovencita y al parecer, bueno, ahí le van cambiando la historia dependiendo la versión, pero en toda la esencia de Harriet es que ella no es tan privilegiada como la Emma, como que no se sabe bien muy bien su origen, como que en esos tiempos podía ser así como a lo mejor hijo de un noble, pero si no era ahí dentro del matrimonio, entonces como que en verdad perdí todos tus privilegios. Si no, pregúntele a la Sophie en Bridgerton, pero Em, esto es como más o menos esa onda. Y como la Emma está aburrida, la ve, le cae muy bien, buena onda y todo, la elige una especie como de proyecto, como para ayudarla a entrar como en sociedad, idealmente buscarle marido. Y yo creo que tiene buenas intenciones, pero también es mucho de como de probarle a Mr. Knightley que ella tiene este don, que ya lo logró. Nos muestra muy a la pasada, ponte tú en la serie que tiene más tiempo para contarlo, que ella fue la que juntó a la hermana con su marido, que fue la que juntó a la nana con su nuevo marido, como que tiene este don y ella lo quiere seguir como comprobando. Entonces, claro, ahí se acercan y tienen como buena onda y ya como que la va a ayudar. Aquí el tema es que ella al principio le dice, sí, no te preocupes, ya te tengo un mino, se llama Mr. Elton, que era un tipo que era como una especie de, no sé bien la religión que ellos profesan, pero ponle tú pastor, cura, no sé, hacía misa. Pero en la región de ellos estas personas se pueden casar, pueden tener familia. Entonces ella, como que este tipo siempre la estaba rondando, entonces ella dice, esto es perfecto para la Harriet y los trata de como juntar. Ella le empieza como a armar cosas para que se interese en la Harriet, pero después vemos todo el rato que era obvio que estaba interesada en la misma Emma, entonces hay todo un conflicto ahí porque obviamente la Harriet termina perdonándola, pero ya es como strike uno. Como que la hizo ilusionarse porque cuando ella conoce a la Harriet tiene como una propuesta del señor Martin, que es una persona de buen corazón, que ella efectivamente le gusta y que como que le propone matrimonio. Y es la Emma la que la convence de no aceptar esa propuesta de matrimonio porque le encuentra como muy poca cosa, porque era como solo agricultor y no era noble. Me encanta como en Clueless le cambian, porque obviamente ahora trabajar en Beverly Hills no hay agricultores, pero como que Mr. Martin es el personaje que es como en la escuela como el drogo skater. Entonces como que me dio mucha risa eso, pero que ahí lo hacen en mi personal, mi Harriet favorita, que en verdad el Clueless se llama Ty, que es la Brittany Murphy. Pero anyway, avanzando esto, como
más errores, más errores. Siempre vemos como Mr. Knightley está como intentando como corregir un poco a la Emma y a decirle, oye, mira, como que te estás metiendo mucho, deberías dejarlo solo, o como que siempre está intentando corregirla, pero lo que a mí me gusta es que no es de mala manera, es como que tipo consejo, tómalo o no, pero tampoco es como otros más intensos como Mr. Darcy, que es como que toma cartas en el asunto y si no, te odio y no te veo, ¿cachai? Como que no, a mí, entre más películas, más versiones de Emma vi, más me gustó Knightley, porque si bien Mr. Darcy siempre va a tener el primer lugar en el corazón, Knightley me pareció que también era bacán porque no es como enemies to lover, esto es de amigos a pareja. Y qué más lindo que terminar junto a tu mejor amigo. En fin, así que eso, bueno, pasa ese tema. Después de que está esa desilusión, viene otro enredo porque aparece Fran Churchill, que es como este tipo súper guapo, que en la versión, tengo que googlearlo, en la versión de la serie lo hace un actor que a mí me encantaba y se me había olvidado que existía. Voy a buscar el cast. Acá está Rupert Evans. ¿Será algo de Chris Evans? Lo voy a googlear inmediatamente, es que lo encuentro demasiado guapo. Chris Evans es gringo y este es británico, pero en fin, este actor me fascina. Él hace Frank Churchill en la versión de la serie. Me encantó que la serie le da más tiempo para que eso se desarrolle. Oh, qué buen recuerdo desbloqueado. En fin, él, aquí es donde vemos más cambios en las versiones, porque en la época del libro, súper cortito, él llega, se hace el lindo con la Emma le compra, dice, ya está, este es mi mino, chao con el... O sea, bueno, nunca estuvo pensando en Niley, pero como que no hace caso a los consejos de la familia de nadie, así como la loca se va en volá, se empota con él y es como, ah, sí, 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 sí. Sin embargo, todo este rato vemos que él tiene unas actitudes un poco contradictorias y paralelo habíamos visto que existía otra familia. Estaba la señora Bates, que era otra vecina, que esta vecina era como un poco la vecina pobre del barrio. Sin embargo, acá eran como todos cuicos buena onda, entonces igual se juntaban con ella. La señora igual daba jugo, era buena para hablar, no paraba de hablar, podría perfectamente haber tenido un podcast. Em, Uy, siento que me describí. En fin, espero no terminar con la señora Bates. Anyway, la cosa es que esta señora tenía una sobrina que al principio nos cuentan que había mandado como, porque no la podía como tener, la había mandado a otra familia que la había criado y todo, como en Irlanda, no sé. La cosa que ahí estaba la querida Jane Fairfax. Bueno, querida para mí, no querida para Emma, porque Emma estaba chata que la señora Bates siempre decía que la Jane aquí, que la Jane allá. ¿Quién no ha tenido una tía, un primo, un vecino, alguien que te diga, ay, es que mi hijo, bla, 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 es que mi hijo, y como que su joyita es como mejor que tú? Bueno, eso pasaba con la señora Bates. Entonces, aquí cuento corto, en algún momento ya está a distancia, luego vuelve y de verdad, que después de todo este coqueteo, pum, se destapa que ellos se habían conocido, Frank Churchill, con la Jane Fairfax, como afuera, cuando creo que es Irlanda, pero da lo mismo. Cuando no estaban ahí, y como que se tenían onda y todo, y al final en algún momento se escapan y se comprometen, y todo este tiempo habían estado como comprometidos, pero había un problema para que estuvieran juntos, entonces era secreto. Entonces, básicamente, la Emma era como la cover-up. Igual el tipo fresco, porque podría haberle hecho mucho más piola, en verdad, igual le calentó en la sopa. Y de hecho, en algún momento le pide disculpas, pero ya al final la Emma como que cacha que ahí no pasa nada y otra desilusión, otro matchmaker que no funciona porque ella pensaba que ella iba a estar con Frank. Y además, la Emma entre tanto se confunde y piensa que la Harriet tiene onda con Frank Churchill, pero no. En verdad siempre la Harriet se estaba como enamorando un poco del señor Knightley. Y ahí cuando le agarran al Mino, la típica, como siento que lo tengo ahí, no me interesa, somos hermanos, nunca pasa nada. Y basta que tu amiga le ponga el ojo al Mino para que a ti se te prende y diga, a mí también me gusta. Y me gusta de antes. Entonces, eso le pasó a la Emma, que le queda la embarrada porque piensa que la Harriet tiene onda con él, porque él era como Mr. Knightley siendo súper caballero, como que la había sacado a bailar y le había dado un montón de como señales desde el punto de vista de la Harriet, pero en verdad era solamente ser caballero y buena persona.
Así que ahí tiene como esta crisis existencial la Emma, porque obviamente se da cuenta que le gusta, y ahí como que no, ya sabe que la ha embarrado 2 veces con la Harriet, entonces como que de nuevo decirle: "Ay, que a mí también me gusta". Entonces está así como toda conflictuada y dijo: "Ya, bueno, si Harry se quiere con el Mr. Knightley, será". Y cuando está en esa, em, siento que en Clueless es cuando tiene la mejor realización, y ella se da cuenta y va donde Mr. Knightley, y finalmente como que se terminan confesando que los 2 están enamorados del otro. Y ahí igual todavía está el tema de que la Emma siente un poco de culpa de dejar al papá, y ahí llegan como a un acuerdo, y como donde más lo cuentan es en la serie que tiene más tiempo para desarrollarlo, que dicen como que se van de luna de miel 2 semanas, porque lo que quería Mr. Knightley es que la Emma viajara, que abriera el mundo, que saliera de su pequeña jaulita de oro y conociera cosas. No creo que ni conocía el mar. De hecho, esa ahí está linda, termina esa versión así como ellos 2 en un acantilado mirando el mar, así muy preciosa. Pero obviamente seguramente después se van a vivir con el caballero. Eso. ¿Y qué más? Bueno, me faltó decir que en algún momento Mr. Elton, picado Mariana, como que se va 2 segundos y vuelve casado con una galla súper pesada que él le jode la pita a la Harriet, a la Emma y todo. Bueno, al final de esta historia, Emma se da cuenta que en realidad hay un mundo más allá, que ella cree que se lo sabe todo, pero en verdad no va nada de vuelta en la vida, tiene mucho que aprender, que en realidad deja de meterse como en la vida ajena y le pone el foco a su propia vida, y así como se puede dar cuenta, porque al parecer como que la reflexión es como: Obvio que no me di cuenta, me gustaba tal persona porque estaba muy preocupada de emparejar a otros y no de ver mis propios problemas ni escuchar a mi propio corazón". Y yo creo que eso, concuerdo, creo que lo hacía como método de defensa, porque ella estaba media sonada, pues no se podía casar técnicamente, entonces como que el papá le tenía todo, así como: "Tú sé muy feliz, pero nunca me dejes, porque si no me quedo solo". Y ella estaba como un poco asumida con eso. Así que no, pues finalmente todos felices, todos encuentran pareja. Entre medio, ¿para qué les voy a contar todo? Pero entre medio ella se manda muchas como desubicadas, básicamente. La Emma es súper desubicada. Eso, pero a grandes rasgos es pues, una historia feliz, se queda con Mr. Knightley, que insisto, es uno de mis personajes favoritos. Y eso es Emma, a grandes, grandes, grandes rasgos. Y antes de empezar a escoger como por categoría cuál creo yo que es como la mejor Emma, siento que debo igual mencionar otras versiones que no tuve el tiempo ni la oportunidad de ver, pero que creo que está interesante que tal vez después a lo mejor las analicemos. Una es la versión del 2010 llamada Aisha, que es una versión moderna de la India, protagonizada por Sunam Kapoor, de la Emma. También está Emma Proof, que es una webserie, que es una adaptación también moderna de la Emma. Hay un musical que se estrenó el 2018 que se llama Emma el Musical, que obviamente ustedes saben que estoy en mi musical era. Siento que pasé de no sé nada de musicales a soy la máxima nerd de los musicales. Así que obviamente quiero ver esa. Y también está un film llamado Light Camera Romance, que está inspirado también en Emma y que tiene a la Emma Houghton como protagonista. Ya, y ahora que tenemos fresquita la historia, me gustaría por fin ir por categorías, porque fui dividiendo según mi experiencia viendo estas películas y series, cuál era la mejor Emma, por ejemplo, moderna, cuál era la mejor Emma de época. En fin, hay un montón de categorías, así que quiero partir primero por la más obvia, siento yo, es la mejor Emma moderna, por supuesto, que tiene que ser la única grande e increíble Alicia Silverstone por Clueless. Siento yo que no hay mucho que decir en esta categoría. Sinceramente, sí referirme a que siento yo que Clueless no solo es como la mejor adaptación moderna de Emma, creo que es una de las mejores adaptaciones en general del cine. No siempre resulta modernizar clásicos. Siento que junto con 10 cosas que odio de ti, que es como la adaptación de la fierecilla domada de Shakespeare, son como una de las versiones adaptadas mejor logradas. Creo que no es azar que sean más o menos de la misma época. Adaptaciones hay millones, de hecho ya saben que vienen en camino un montón. Les acabo de hacer un capítulo completo sobre las adaptaciones literarias que se vienen, y creo que dentro del tema de las adaptaciones de época,
Cumbres Borrascosas. También es una adaptación que, por ejemplo, al igual que Persuasión, ha tenido detractores y amantes. Sin embargo, siento yo que esta, como creo que he conocido a varias de las puristas más puristas de Jane Austen, y todas ellas concuerdan con que Clueless es la versión de Emma moderna mejor, y yo totalmente concuerdo con eso. Y como les decía antes, creo yo que una de las grandes gracias de esta película no es solo la adaptación de Emma, sino la transformación de Emma como un ícono de toda una generación. Ya, y en la siguiente categoría, si hay una Emma moderna, por supuesto que tiene que haber una Emma de época. Y aquí me voy a centrar solamente en las películas que hacen una adaptación como respetando la época original del libro. Y en este caso, para mí, la mejor Emma de época es sin duda Kate Winslet. Creo yo que estuvo súper pegado y se lo iba a dar a otra chica, pero creo yo que ya le voy a dar muchos premios a esa chica, así que le vamos a dar este a Kim Winsley, porque siento yo que de todas las adaptaciones en general, es como la más fidedigna a lo que puede haber sido lo hecho histórico y también el libro. Como les decía, no es mi Emma favorita, no es una mala Emma. Yo quería con todo el corazón que no me gustara porque sentía que me estaban gustando todas y esta fue la última que yo vi. Pero realmente ella lo hace bien, es simpática, pero obviamente es mucho como más recatada como de la época, lo cual la hace acreedora de esta sección, o sea, como de la ganadora de este ítem, pero no es por lejos mi favorita, siento que le falta. La Emma que sí me encanta es la de a continuación, porque también cree el ítem, la Emma más parecida al libro y por ende creo yo que es una de mis favoritas. Creo yo que en general esta es la Emma que logra reunir todo, las características positivas y negativas de la Emma, lo hace con gran gracia. Tiene un nombre que tal vez a mí no me sonaba mucho y no sé si ha hecho muchas cosas después, probablemente sí, pero yo no sigo su carrera. Y por supuesto que me refiero a Rómula Garay de Emma, la serie del 2009 de la BBC. Como les he dicho, todo este capítulo, mi gran sorpresa, me encantó. Y siento yo que ella es como la más fidedigna al libro en el sentido de que rescata como este lado más goofy, que todas rescatan un poco el lado inteligente, pedante, sarcástico, pero creo yo que ella rescata ambos lados súper bien y me recordó, por lo menos de lo que yo me imaginé y yo experimenté leyendo el libro, fue como de todas las que yo vi, la que más me recordó. Luego, también puse un ítem de la Emma más linda, y aquí quiero aclarar que no tiene que ver con lo físico, no es como un concurso de belleza de las Emmas, sino que me refiero a la fotografía de la película. ¿Cuál es la que se ve mejor en cine, en televisión, cuando la vemos, la paleta de colores, los encuadres, los fondos, todo? En el fondo, la fotografía. Y yo creo que en este ítem, para mí, la Emma más linda es por lejos Anya Taylor-Joy del 2020. Porque ustedes podrán decirme lo que quieran de esta película, pero de que es hermosa a la vista, es hermosa. Em, Siento yo que además de todas, como que la Anya es como la que viene más cara de época. Como que puedo entender que la gente no se imagine tanto, no sé, a la Gwyneth Paltrow. Pero esta chica tiene como estas caras que uno logra ver en las pinturas de la época, en los museos, o en todas estas cosas como más fidedignas. Yo siento que ella tiene full cara. Todas ahí, la Mia Goth, que hace Harriet, la Tanya Reynolds, que hace a la señora Elton, todas tienen como cara de época. Y siento que por lejos son las que más me daban esa vibra. Y creo yo que sin duda la fotografía de esta película es soñada, me encantan los colores pasteles, me encanta también los guiños en el vestuario, que no es full fotografía, pero quiero aprovechar a decirlo. Estuve leyendo que la Emma en esa película tiene mucho vestuario amarillo, cosa que se repite en varias películas que vi, se repite también en casi al final en la serie, pero que eran como, en el caso de la Emma del 2020, era una directa referencia y tributo a Cher Haraway de Clueless. Así que, sobre todo por ese tipo de cosas, a mí me encanta. Así que sí, es para mí la Emma más bonita.
Pasando a las otras categorías, esta está más interesante porque aquí también voy a incluir su voto. Les pregunté en redes sociales a su parecer cuál era el mejor Miss Knightley. Y debo decir que hubo eh, fallo dividido, pero como con un 60% ganó una persona que yo no había elegido, pero que no me molesta para nada porque siempre ha sido mi favorito. Es uno de los hombres más sexy del mundo. Es un hombre que tiene un pacto con él porque se mantiene jovencísimo. De hecho, yo como que de curiosa, de repente me salió así como el hijo de él, que tiene como 28, 30. Y dije, oh, el hijo de Paul Rudd. Y lo encontré que era ni un brillo comparado con su papá. Me quedo todo el rato con su papá. Obviamente ganó Paul Rudd en su versión de Mr. Knightley, que en el caso de Clueless se llama Josh. Ojo que como les decía también ahí Jeremy también ahí sacó sus puntitos y por ahí también dijeron que Paul Rudd, pero que también John Finn de la versión del 2020 no les molestaba, así que esos fueron como los más favoritos. Luego les pregunté, y esta fue mi gran sorpresa, les pregunté por la mejor Jane Fairfax. Acá fue la más controversial porque hubo un empate, no podía creer, hubo un empate entre 3 de 4, entre la Olivia Williams, la Laura Piper y la Amber Anderson. Lo que yo no podía creer que la única que quedó afuera, y yo creo que porque ustedes no la reconocieron, fue la Polly Walker. O sea, no votaron por Portia Featherton, no puedo creerlo. Y sobre todo porque se ve demasiado de época. Esa es para mí mi mejor Jane Fairfax. Para ustedes fue como empate entre las otras tres. Con respecto a el mejor Elton, oye, aquí hubo puro empate. También hubo otro empate entre Josh O'Connor, que es la versión del 2020, y Alan Cumming, que es la versión del 96 de la Gwyneth Paltrow. Este chico que yo les decía que tiene como esta cara, no sé, como muy de comediante, como que yo lo veo y me da risa. Pero no de mala manera, sino que es como súper buen actor. Yo le tengo especial cariño al de Clueless, a Jeremy Sisto. O sea, puede que no sea el mejor, pero para mí es como aquel que me recuerda una época, no solo por esta película, sino que nunca más lo vi. Después sí siguió actuando, pero salía en varias películas de ese momento. Y acá también hubo diferencia en la última categoría, que es la mejor Harriet, donde ganó, pero por golazo, Mia Goth en su versión de Emma del 2020, así que aplausos para ella. Es una actriz que ahora, bueno, es jovencita, Gen Z, yo sé que ustedes la aman mucho, pero yo no puedo creer que no haya ganado mi Harriet favorita, que aunque no se llame Harriet, se llame Ty, es por siempre mi favorita. Para mí, siempre la mejor Harriet va a ser Brittany Murphy. Lo siento, lo siento, lo siento. Yo sé que también Toni Collette mencionó en Rosa porque es tremenda actriz, pero Brittany Murphy, o sea, nunca la vamos a olvidar en ese rol, con su pelo colorín, sus cambios, porque yo siento que después tuvo un cambio físico súper heavy en sus otras películas, pero para mí, como que creo yo que en general, si uno lo ve de forma aterrizada, a mí se me hizo más fácil verlo en Clueless que en la otra, porque es como que las otras versiones de época uno como que sueña, porque en verdad no es la época que viviste, pero cuando tú lo ves en la época moderna, uno mira y uno dice, o sea, con suerte uno es Ty, o sea, como la chica que no es la popular, que no es la millonaria, que es la del montón, ese es uno. Entonces yo como que a la Ty le tengo demasiado cariño. Y marcó una época y su cambio de look y todo ese como clip que tiene en Clueless cuando le van a cambiar ropa. Y bueno, y el hecho que cómo adaptan el texto para que le responda así como tú solo eres una virgen sin licencia de conducir. Toma, o sea, si eso no hace merecedor. O sea, no contesten así Crazy Lovers, pero qué gran momento. O sea, si no hace merecedor de la mejor Harriet, no sé quién es. Así que, nada, por Crazy Lovers, como que siento que ya he dado toda mi perspectiva de todos lados. Siento yo que mi gran conclusión después de este ejercicio creativo, de pasar por todas estas cosas y de todas estas series y todas estas versiones, es que la pluma de Jane Austen es increíble, que da para muchas versiones, que aunque incluso las versiones más malas son mejores que el promedio de otras rom-coms o cosas que hemos podido ver en este podcast. Creo yo que es heavy tener una pluma tan inmortal y que sea
capaz de transformarse y vivir una y otra vez. Y yo siento que Emma vive y revive y todos sus personajes van a seguir saliendo por los siglos de los siglos porque también representan como, como una versión un poco más, no quiero decir light la palabra, pero tal vez más ingenua em, dentro de las grandes como problemáticas de la mujer en general y siento que para mí es un respiro. No sé si mi heroína total es Emma, pero sí una de mis favoritas y siento que me encantan las Elizabeth Bennet y que ojalá que haya más, pero también me gustan las Emma y también siento que tienen que tener un lugar. Las ociosas que quieren arreglar el mundo, que viven en el mundo de Bilsy Pap, que tienen buen corazón, también merecen un lugar en este podcast. Así que Napo, con esto estoy cerrando esta versión y invitarlos. Lo último que quería decirle, no tengo idea, porque no tengo cómo comprobar. em, Quería hacer las gestiones, pero al final no me dio el tiempo de pedirle a alguien en Chile que se metiera a ver. Entonces, ustedes tienen que comprobar porque esto es lo que yo veo acá en Estados Unidos. Recuerden que si están en Chile o en otro país tienen que siempre revisar, pero vayan a Google y ponen la versión y ponen dónde ver y les va a salir en qué streaming sale. Pero yo acá en Estados Unidos, en el mes de octubre del 2025, encontré Clueless, Emma en la versión del 97 con la Kate y encontré la Emma del 2020 en Prime Video. Y en Peacock encontré también la Emma del 2020 y la serie de la BBC. Así que ahí para que vayan a revisar cuáles son sus streaming correspondientes. Y quiero que me cuentes tú en redes sociales si estás de acuerdo, si no, cuál es tu Emma favorita. Y nada, pues espero que hayan disfrutado mucho este capítulo. Ok, Crazy Lover, y con esto me estoy despidiendo. Les agradezco mucho que hayan escuchado este capítulo. Y como siempre, la idea es que me sigan en redes sociales, a este podcast, me manden mensajitos, podamos conversar. Ojalá lo puedan seguir para que pueda ampliándose y llegar a más gente. Y nada, pues que sigamos siempre en contacto porque a mí me encanta generar esta conversación en la comunidad. Nosotros nos vemos en 2 semanitas más. Se nos viene el capítulo de Halloween. Miren, yo ya estoy lista, preparada desde septiembre que tengo ahí mis calabacitas y vamos a tener un gran programa porque se viene una favorita de este podcast. Ya le habíamos dedicado algunas secciones, pero ahora le vamos a dedicar un capítulo completo. Me refiero a la película, ojo, no la serie, por supuesto que vamos a hablar de la serie clásica, de la nueva versión del 2017-2018, pero quiero hablar en especial de la película porque siento que no la ha visto mucha gente y quiero puro reparar en eso porque en verdad hay mucha historia detrás de ella. Me refiero a Sabrina Spellman, Sabrina, la bruja adolescente, la vamos a estar revisando en el capítulo de Halloween en 2 semanitas más. Así que eso, nos vemos, un besito gigante, que estén súper bien. Chao, chao. Si te gustó este podcast, sigue a @CrazyStupidPodcast en Instagram, TikTok y YouTube.